Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 90. Sobre el origen del hombre, el alma. Después de lo establecido, ahora hay que analizar el origen del hombre. Este asunto implica 4 aspectos. 1. El origen del mismo hombre. 2. El objetivo. 3. Del primer estado y condición del hombre. 4. Su lugar. Sobre el origen del hombre hay que analizar. 1. Lo referente al alma. 2. Lo referente al cuerpo del hombre. 3. Lo referente al cuerpo de la mujer. La primera cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿El alma humana es algo hecho o es de la sustancia del mismo Dios? 2. Supuesto que haya sido hecha, ¿el alma, eso no es creada? 3. ¿Eso no es hecha por medio de los ángeles? 4. ¿Eso no es hecha antes que el cuerpo? Artículo 1. ¿El alma es algo hecho o es de la sustancia del mismo Dios? Objeciones por las que parece que el alma no es algo hecho, sino que es de la sustancia del mismo Dios. Se dice en Génesis 2,7, formó Dios al hombre del barro y sopló en su rostro el aliento de la vida. Así fue el hombre ser animado, pero quien sopla hace salir algo de sí mismo. Por lo tanto, el alma, que da vida al hombre, es algo de la sustancia divina. Más aún, como dijimos anteriormente, el alma es una forma simple. La forma es acto. Luego el alma es acto puro. Como ser acto puro es exclusivo de Dios, el alma es algo de la sustancia divina. Todavía más, las cosas existentes que en nada difieren, son idénticas, pero Dios y la mente existen, y en nada difieren, porque deberían distinguirse por alguna diferencia. De ser así, serían compuestos. Por lo tanto, Dios y la mente humana son lo mismo. En cambio está el hecho que Agustín, en De Origine Animae, enumera ciertas cosas que, dice, son del todo perversas y opuestas a la fe católica. La primera es lo que algunos sostuvieron. Dios no creó el alma a partir de la nada, sino de sí mismo. Solución. Hay que decir, sostener que el alma es algo de la sustancia divina, carece de toda probabilidad. Como dijimos, el alma humana a veces está en pura potencia para entender. Además, la ciencia le viene en cierto modo de las cosas, y posee diversas potencias. Todo esto de ningún modo le compete a la naturaleza de Dios, que es acto puro, que nada recibe de otro y en él no hay diversidad, como ya quedó demostrado. Este error parece tener su fundamento en 2 antiguas teorías, pues los primeros que empezaron a investigar la naturaleza de las cosas, no pudiendo ir más allá de la fantasía, sostuvieron que sólo existían los cuerpos, por lo cual, Dios sería un cierto cuerpo, principio de todos los demás, y porque decían que el alma era de la naturaleza de ese cuerpo principio de los demás, como se dice en Primero de Anima, deducían que el alma era algo de la naturaleza de Dios. Siguiendo esta opinión, incluso los maniqueos sostuvieron que Dios era una cierta luz corpórea y que el alma era una parte de esta luz unida al cuerpo. La segunda teoría es la de algunos que llegaron a darse cuenta de que había alguna sustancia incorpórea, pero no estaba separada del cuerpo, sino que era su forma. Por eso, Barrón dijo, Dios es un alma que rige el mundo por medio del movimiento y de la razón, como nos cuenta Agustín en Octavo de la Cuidad de Dios. Así, pues, algunos dijeron que el alma humana es una parte de esa alma total, del mismo modo que el hombre es una parte del universo, pues no eran capaces de distinguir los grados de las sustancias espirituales más que las distinciones de los cuerpos. Pero todas estas teorías son inadmisibles, como ya hemos demostrado. Por eso, y de forma evidente, resulta falso que el alma sea algo de la sustancia de Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, soplar no debe entenderse solo en sentido físico, sino que en Dios equivale a producir un espíritu. Si bien tampoco el hombre, cuando sopla físicamente, hace salir algo de su sustancia, sino de una naturaleza exterior a él. A la segunda hay que decir, el alma, aunque en su esencia sea forma simple, sin embargo, no es su mismo ser, sino un ser por participación,
como ya hemos dicho, por lo tanto, no es acto puro como Dios. A la tercera hay que decir, lo diferente, en sentido propio, difiere por algo, por eso se busca la diferencia allí donde hay coincidencia. Así, los objetos diferentes deben ser, en cierto modo, compuestos, ya que en algo convienen y en algo difieren. Según esto, aunque todo lo diferente es diverso, no todo lo diverso es diferente, como se dice en 10º de Metafis, pues los objetos simples son diversos en cuanto tales, y no por las diferencias a partir de las cuales estén compuestos. Así, el hombre y el asno difieren entre sí por las respectivas diferencias de racional e irracional, no siendo necesario asignarles otras diferencias. Artículo 2. ¿El alma es o no es creada? Objeciones por las que parece que el alma no es creada. Aquello que posee algo material está hecho a partir de la materia. Ahora bien, el alma humana tiene algo material, ya que no es acto puro, luego el alma ha sido hecha a partir de la materia, por lo tanto, no fue creada. Más aún, todo acto propio de una materia parece ser sacado de la potencialidad de la materia, ya que, estando ésta en potencia con respecto del acto, todo acto existe previamente en la materia en potencia. Pero el alma es acto de una materia corporal, según su misma definición. Por lo tanto, el alma es sacada de la potencialidad de la materia. Todavía más, el alma es una cierta forma. Así, pues, si es producida por creación, también lo serán todas las demás formas. Por lo tanto, ninguna de ellas es producida por generación. Esto es inadmisible. En cambio está lo que se dice en Génesis 1:27. Dios creó al hombre a su imagen. El hombre es imagen de Dios en cuanto al alma. Por lo tanto, el alma irrumpió en la existencia por creación. Solución. Hay que decir, el alma humana no puede ser producida más que por creación. Esto no le compete a las demás formas. El porqué de esto radica en que siendo la producción el camino hacia la existencia, a cada cosa le convendrá ser producida de la misma manera que es. Se dice que existe propiamente aquello que tiene en sí mismo la existencia, como subsistiendo en su ser. Por eso, solo las sustancias son llamadas seres en sentido propio y verdadero. El accidente, en cambio, no existe, sino que por él algo existe, y por eso se dice que es ser. Ejemplo, la blancura es ser en cuanto que por ella una cosa es blanca. Por eso se dice en 7º de Metafis, que el accidente más que ser es algo del ser. Lo mismo puede decirse de todas las demás formas no subsistentes, y, en este sentido, a ninguna forma no subsistente le compete propiamente ser hecha, sino que se dice que son hechas porque son hechos los compuestos subsistentes. El alma racional, en cambio, es forma subsistente, como dijimos ya. Por eso, en sentido propio le corresponde existir y ser hecha, y porque no puede ser hecha a partir de una materia preexistente corporal, porque sería de naturaleza corpórea, ni espiritual, porque las sustancias espirituales serían intercambiables. Hay que decir que el alma humana no es hecha más que por creación. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, en el alma hay un elemento como material, la misma esencia simple, y uno formal, el ser participado, que va junto y necesariamente unido a su esencia, porque el ser, en cuanto tal, sigue a la forma. Lo mismo podría decirse sosteniendo, como hacen algunos, que está compuesta a partir de una cierta materia espiritual, porque tal materia no está en potencia con respecto a otra forma, como tampoco lo está la materia del cuerpo celeste. De no ser así, el alma sería corruptible. Por eso, de ninguna manera el alma puede ser hecha a partir de una materia preexistente. A la segunda hay que decir, que el acto se extrae de la potencialidad de la materia no significa más que pasa a acto lo que antes estaba en potencia, pero porque el alma racional no tiene su ser dependiente de la materia corporal, sino que es subsistente y supera la capacidad de la materia corporal, como dijimos, no es sacada de la potencialidad de la materia. A la tercera hay que decir, no hay paridad entre el alma racional y las demás formas, como acabamos de afirmar. Artículo 3. El alma racional, ¿eso no es creada directamente por Dios?
Objeciones por las que parece que el alma humana no es creada directamente por Dios. Hay un orden más perfecto entre los seres espirituales que entre los corporales, pero los cuerpos inferiores son hechos por medio de los superiores, como dice Dionisio. Por lo tanto, también los espíritus inferiores, las almas racionales, son hechos por medio de los superiores, los ángeles. Más aún, el fin de las cosas responde a su principio. Dios es principio y fin de las cosas. Por lo tanto, también su procedencia del principio responde a la ordenación de las cosas al fin. Pero como dice Dionisio, lo último es ordenado por lo primero. Por lo tanto, lo último irrumpe en la existencia por medio de lo primero, esto es, las almas por medio de los ángeles. Todavía más, como se dice en Cuarto de Meteor, es perfecto aquello que puede realizar algo semejante a sí mismo, pero las sustancias espirituales son mucho más perfectas que las corporales. Por lo tanto, como los cuerpos producen algo semejante a sí mismos según la especie, mucho más los ángeles podrán producir algo inferior según la especie, es decir, el alma racional. En cambio está lo que se dice en Génesis 2,7, Dios sopló en el rostro del hombre el aliento de vida. Solución, hay que decir, algunos dijeron que los ángeles, puesto que obran por virtud de Dios, causan las almas racionales. Esto es completamente imposible y contrario a la fe. Quedó demostrado que el alma racional no puede ser hecha más que por creación. Solo Dios puede crear, porque solo el primer agente puede obrar sin presuponer nada, mientras que el agente segundo presupone algo que le viene del primero, como se dijo, pero aquello que hace algo a partir de lo presupuesto, hace una transmutación. Por eso, solo Dios hace creando, los demás agentes, cambiando. Por lo tanto, porque el alma humana no puede ser hecha por transmutación de alguna materia, no puede ser hecha más que por Dios directamente. Respuesta a las objeciones. Está incluida en lo dicho, pues el hecho de que los cuerpos produzcan efectos semejantes a sí mismos o inferiores y el que los superiores ordenen a los inferiores, todo esto se hace por transmutación. Artículo 4. ¿El alma humana fue o no fue creada antes del cuerpo? Objeciones por las que parece que el alma humana fue creada antes que el cuerpo. La obra de creación precedió a la de diversificación y ornamentación, como ya quedó asentado, pero el alma fue hecha por creación, mientras que el cuerpo fue hecho al final de la obra de ornamentación. Por lo tanto, el alma fue hecha antes que el cuerpo. Más aún, el alma racional se asemeja más a los ángeles que a los animales, pero los ángeles fueron creados antes que los cuerpos, o inmediatamente al principio juntamente con la materia corporal, mientras que el cuerpo humano fue formado el sexto día, cuando fueron hechos los animales. Por lo tanto, el alma del hombre fue creada antes que el cuerpo. Todavía más, el fin es proporcionado al principio, pero el alma permanece al final después de desaparecer el cuerpo. Por lo tanto, en el principio fue creada antes que el cuerpo. En cambio está el hecho de que el acto propio es hecho en su propia potencia. Por lo tanto, como el alma es el acto propio del cuerpo, fue hecha en el cuerpo. Solución, hay que decir, Orígenes sostuvo que no solo el alma del primer hombre, sino la de todos los hombres fue creada antes que los cuerpos y a la vez que los ángeles. Por eso creyó que todas las sustancias espirituales, tanto las almas como los ángeles, eran idénticas en su condición natural, distinguiéndose solo por el mérito. Así, unas se unieron a los cuerpos, son las almas de los hombres o de los cuerpos celestes, mientras que otras permanecieron en su pureza y en diversos órdenes. Pero de todo este asunto ya hemos hablado y no vamos a insistir ahora. En cambio, Agustín dice que el alma del primer hombre fue creada antes que el cuerpo y junto con los ángeles, pero por otra razón, la siguiente, porque el cuerpo humano, en la obra de los 6 días, no fue hecho en acto, sino solo en sus razones causales. Esto no puede decirse del alma, que no fue hecha a partir de alguna materia corporal o espiritual preexistente, ni pudo ser hecha a partir de alguna virtud creada. Parece, pues, que el alma fue creada junto con los ángeles en la obra de los 6 días, en los que fueron hechas todas las cosas, y que, posteriormente, por propia voluntad se orientó a regir el cuerpo.
Esto, no obstante, no lo da como seguro, como parece deducirse de sus mismas palabras, pues dice, puede creerse, mientras la autoridad de la Sagrada Escritura o la verdad objetiva no digan lo contrario, que el hombre fue hecho en el sexto día, de modo que el cuerpo humano fue creado en cuanto a su razón causal entre los elementos del mundo. El alma, en cambio, lo fue en sí misma. Podría admitirse esto suponiendo, como hacen algunos, que el alma posee en cuanto tal especie y naturaleza completa, y que no se une al cuerpo como forma, sino solo para regirlo. Si se admite que se une como forma y es naturalmente parte de la naturaleza humana, aquella postura es insostenible, pues resulta evidente que Dios estableció las primeras cosas en el estado perfecto de su naturaleza, tal como lo exigía la especie de cada una. Ahora bien, el alma, al ser parte de la naturaleza humana, no tiene su perfección natural más que en cuanto unida al cuerpo. Por eso, no sería congruente que fuera creada antes que el cuerpo. Por lo tanto, admitiendo la opinión de Agustín sobre la obra de los 6 días, podría decirse que el alma humana precedió a la obra de los 6 días en cuanto a cierta semejanza de género, pues coincide con los ángeles en la naturaleza intelectual. En cambio fue creada a la vez que el cuerpo. Según otros santos, tanto el alma como el cuerpo del primer hombre fueron hechos en la obra de los 6 días. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, si la naturaleza del alma poseyera la especie completa de tal modo que hubiera sido creada en cuanto tal, aquel argumento sería válido, y podría admitirse que fue creada en un principio, pero, porque naturalmente es la forma del cuerpo, no debió ser creada separadamente, sino en él. A la segunda hay que decir, lo mismo que a la primera, pues si el alma poseyera la especie por sí misma, se asemejaría más a los ángeles, pero, al ser forma del cuerpo, pertenece al género de los animales como principio formal. A la tercera hay que decir, el que el alma perdure después del cuerpo se debe a un defecto del cuerpo, la muerte. Este defecto no debió existir en el principio de la creación del alma.